Bueno, pues a continuación vamos con la última mesa del Congreso, que bueno, aunque tenemos mucha información ya todos en la cabeza y casi es la hora de comer, seguro que va a valer mucho la pena. La mesa es hemodiálisis, innovación y nuevas formas de abordaje del problema. El primer ponente es Daniel Gallego, que es el actual presidente de Alcer España. Es conocedor como paciente de todas las fases de la enfermedad renal y lo ha superado todo, gracias a Dios. Y nada, colaborador habitual de las sociedades científicas relacionadas con nefrología. Va a hablar aportaciones y empoderamiento del paciente. Entonces, la verdad que siempre intento decir lo mismo cuando hablo a los profesionales fuera del entorno hospitalario, que es que espero no ser el primer paciente que habla aquí en un foro como este, después de 36 reuniones, y como soléis decirme que sí que soy el primer paciente que lo hace, pues espero no ser el último, ¿no? Porque es muy importante de verdad que veáis un poco el enfoque de lo que nos importa a nosotros las personas con enfermedad renal, más que pacientes, porque pacientes solo nos sentimos en la consulta o en el centro hospitalario o en el centro de diálisis. Nosotros nos sentimos personas, ¿no? Igual que hay personas diabéticas, pues hay personas renales. Y eso es, os voy a intentar ver un enfoque más allá del abordaje biomédico que siempre hacéis, que es súper importante, que de verdad que entiendo que os centréis en eso, pero para que entendáis un poco lo que es importante para nosotros, ¿no? Para que me conozcáis un poco a nivel personal, bueno, yo soy ahora el presidente de la Federación Nacional Alcer, que hay 53 Alceres en toda España, uno en cada provincia, y luego tiene una federación que une a todos. Pero claro, antes de presidente, pues yo ya era paciente, y ahora que está tan de moda las rutas asistenciales y tal, pues yo me he hecho el tour asistencial por casi todos los hospitales de la Comunidad Valenciana. Por lo menos empecé en el General, luego me fui al Pesset, y de verdad que me siento muy, muy querido en todos los sitios que he estado, y hay magníficos profesionales en todos. Yo conocí la enfermedad renal en el 93, estaba jugando baloncesto y tenía un tobillo hinchado y creía que me había hecho un E15, me fui al General y me dijeron, no, son los riñones. Y no entendía por qué eran los riñones. Bueno, tenía una proteinuria de 23 gramos 24 horas, con un síndrome nefrótico severo. Y la verdad que fue devastador. Con 20 años, pues me destrozó. Y a los 2 años ya estaba en diálisis. Siempre he estado en hemodiálisis en centro. Nunca he estado ni en diálisis peritoneal, ni he estado en hemodomi, porque nunca me lo ofrecieron. O sea, en los 90, pues era un poco la moda que había de todo el mundo de hemodiálisis. Y bueno, la verdad que tuve que reinventarme un poco, ¿no? Y empezar a aceptar que tenía esta enfermedad, y de verdad que no fue nada fácil, pero bueno, luego he sido, la verdad que considero que soy afortunado y que sigo viviendo gracias a la hemodiálisis y que es una técnica maravillosa. Pues, dejarme hablaros bueno, voy a tutear porque yo ya no soy tan joven, y vosotros también sois jóvenes, porque Michael Douglas dice, el actor, que los 70 son los nuevos 50. Así que aquí somos todos jóvenes, entonces. Los 4 Cs que afectan a los mamíferos, que no debemos olvidar que somos mamíferos, que somos animales, son la C de comer, de la comida, de la bebida. Luego competir, que siempre estamos compitiendo por la pertenencia al grupo, pues en el trabajo, un poco por el macho alfa, ya sabéis cómo va todo esto de la competición. Luego correr, que significa un poco huir cuando algo te da miedo o cuando algo te da asco, ¿no? Como una araña o como una serpiente, ¿no? Y por último, copular, que es pues para reproducirnos, ¿no? Y en estas 4 Cs es que la enfermedad renal crónica afecta totalmente a las 4, ¿no? Entonces, es muy difícil ser feliz con las 4 Cs afectadas, ¿no? Porque hoy en día todo se celebra comiendo y bebiendo, ¿no? En esta sociedad, al final, aprender a decir que no y es muy difícil, ¿no? Y sobre todo porque llevamos una vida laboral o llevamos una vida social, y encontrar el equilibrio entre disfrutar y no comer queso, no comer potasio, no comer fósforo, pero que como, ¿no? Entonces es realmente difícil, ¿no? Y eso es muy importante porque las personas sanas incluso se deprimen cuando hacen dieta, ¿no? Imaginaros nosotros que estamos a dieta toda la vida. Entonces, eso es importante que lo entendáis. Luego la sed, por supuesto, ya sabéis cómo va la osmolaridad, que Pablo me lo ha explicado muy bien todas las veces, pero tenemos sed infinita, ¿no? Y entonces, de verdad que se convierte en una obsesión, ¿no? Al final estás contando litros, contando calorías, contando un poco todo, y de verdad que vas como por el desierto aprendiendo a decir que no. Yo iba, me acuerdo, obsesionado con las máquinas de Coca-Cola. O sea, era como que, y encima lo tienes prohibido, ¿no? Y entonces, pues,
eso, al final, esto también es muy importante para nosotros, ¿no? Que la SED empezara a controlarla. Por supuesto, la sexualidad no se jubila y no es solo el acto de acostarse en la cama con alguien. La sexualidad es todo, es sentirse atractivo, es tener una autoestima. Y al final, pues yo, cuando me dijeron que tenía enfermedad renal y que iba a empezar hemodiálisis, pensé que no iba a tener pareja, que nadie me iba a creer así, que cómo le iba a contar yo a alguien que tenía una fístula, que me iba a... No sé, era de verdad que muy problemático. Y al final hay muchos mitos en hemodiálisis alrededor de la sexualidad y que es muy importante que también tengáis en cuenta que las personas pues quieren seguir haciendo su vida independientemente de la edad que tengan, y aunque tengan 65 años también quieren tener una sexualidad activa, ¿no? Luego, ¿cuál es el significado de una enfermedad renal crónica para las personas cuando la diagnostican? Pues al principio hay una crisis de identidad, porque realmente yo me acuerdo que le decía a mi médico, a Javier Sanchís, que fue mi primer médico y la verdad que me trató como un hijo, yo le decía, pero Javier, es que mira, tengo fatiga, tengo edemas, me encuentro mal, y todo me decía, es normal. Yo decía, pero ¿cómo va a ser normal? O sea, no puede ser que todo sea normal, ¿no? Al final no sabes lo que es ser normal. Entonces, tienes eso, pues un estilo de vida limitado. Incluso el 70% de los pacientes se creen que se van a morir cuando les diagnostican enfermedad renal crónica. Y tú tienes una versión, y diálisis es una palabra como cáncer, es una palabra tabú, que de verdad que no sabes con lo que te va a venir. Y luego la verdad es que no es para tanto, ¿no? Que incluso te sientes mejor cuando empiezas hemodiálisis y preguntas, ¿pero por qué no hemos empezado antes? Pero de verdad que el significado de una enfermedad renal crónica es mucho más dura de lo que pensáis. Y luego lo que veis vosotros de una enfermedad crónica o de una enfermedad renal crónica es la punta del iceberg. De verdad que hay mucho por detrás y hay mucho en casa, mucho en el día a día. Y es importante que tengáis en cuenta que lo más importante siempre pasa fuera del hospital. O sea, vosotros estáis en la consulta 5 o 6 horas al año, a lo mejor viendo con el profesional, y el paciente o la persona con enfermedad renal pasa 8.760 horas al año con la enfermedad, ¿no? Entonces, en el día a día es donde realmente surgen las dudas, el entorno fundamental, por supuesto, y no estamos preparados. De verdad que necesitamos ayuda. Por eso tenemos psicólogo, trabajador social y tenemos otros profesionales en Alcer, nutricionista, porque de verdad que sientes una impotencia y un sufrimiento que no sabes, porque la enfermedad al final organiza la vida un poco de otra manera, ¿no? Entonces, me gusta poner mucho este ejemplo que es muy icónico porque todos los que tenemos ya una edad sabemos que Christopher Reeve fue el primer Superman y él era Superman, le pedían autógrafos, lo paraban por la calle, le decían Superman, fírmame, tal, no sé qué. Bueno, imaginaros, alto, guapo, era perfecto, ¿no? Y un día, pues, tiene un accidente con un caballo, ya sabéis lo que le pasó, se rompe el cuello y se ve así, ¿no? Entonces, vosotros os podéis imaginar lo que es ser Superman y de repente verse así, ¿no? Para mí era más Superman en la silla de ruedas que con el traje rojo y azul, porque con el traje rojo y azul era muy fácil ser Superman, ¿no? Pero, claro, lo que le cambió la vida y lo que tuvo que luchar hasta que murió, pues la verdad que fue todo un ejemplo, ¿no? Entonces, al final, todo esto de la enfermedad renal y de los tratamientos sustitutivos y de la sanidad es un poco acerca de la dignidad, ¿no? De tener opciones y de dar recursos y de que la gente pueda dar forma un poco tomando decisiones libres y que todos tengamos derecho a tener autonomía personal, a tener independencia y a poder ser feliz incluso a pesar de la enfermedad renal, ¿no? Bueno, yo empecé, pues eso, me di cuenta que dependía de una máquina para vivir, pero al final también me di cuenta de que esa máquina pues estaba disponible en todo el mundo, ¿no? Me dijeron que no podría jugar a baloncesto, me dijeron que no podría viajar, o no podría viajar mucho. Entonces empecé a viajar por España. Y es verdad que yo me di cuenta que yo amaba la diálisis, o sea, porque realmente me hacía vivir más de lo que hubiera vivido sin ella y que no la odio, ¿no? La única manera de no odiar que llueve es amar que llueve, ¿no? Pues es un poco ver el temporal y sentirte bien, ¿no? Y entonces empecé a viajar y me di cuenta de que sin mear se puede vivir, ¿no? Y se puede tener una calidad de vida buena y se puede ser feliz. Entonces, siempre hacía 2 clases de turismo, que era reservar los hoteles, los vuelos, lo mismo que vosotros, el equipaje, tal, pero también empecé a hacer el turismo de hospital.
que me iba por los hospitales. Esta es la sala de espera de una unidad de diálisis de India o aquí en Indonesia. Y bueno, al final empecé a centrarme un poco en el autocuidado, a autopuncionarme, a hablar inglés, a preocuparme de si tenían planta de agua, si reutilizaban filtros. Y la verdad que yo lo hacía porque realmente quería viajar y era mi sueño. O sea, no pensaba que estaba haciendo nada extraordinario. Entonces empecé a ir por la India, por Japón, por Indonesia, por Tailandia, por Filipinas. Y dije, ostras, pues la verdad que el mundo es muy bonito y se puede hacer, ¿no? Pero cuando les pregunté, esto me llevó a un viaje dialítico de ver cómo eran las máquinas, de ver cómo eran las unidades de diálisis, de ver cómo eran los distintos abordajes, ¿no? Y al final, yo les pregunté, yo me acuerdo en India, les pregunté, oye, pero ¿cuántos extranjeros han venido aquí a este hospital a hacerse diálisis? Y me dijeron, pues no, tú eres el primero. Y de hecho, te vamos a hacer una foto y la vamos a colgar en Facebook para decir, oye, que estás vivo, que se puede venir aquí. Y entonces dije, bueno, pues igual sí que estoy haciendo algo que no había hecho la gente, pero bueno, al final es esto de que cada uno persigue sus sueños y lo puede hacer, ¿no? Y al final, pues eso, que los pacientes somos personas y que una dieta, por ejemplo, absolutamente estricta es un absoluto fracaso. Entonces hay que ir compensando un poco, buscando a la gente que tenga opciones, y es verdad que somos libres de elegir, pero no somos libres de las consecuencias. Así que es muy importante la toma de decisiones compartida, ¿no? Y que ninguna decisión sobre mí se tome sin mí, ¿no? Y que podamos realmente trabajar en equipo. Los pacientes van a buscar, las personas con enfermedad renal van a buscar sí o sí la información en Internet. Así que vamos a darles la información de dónde pueden buscarla, porque el 50% ya la buscan en Google. Ya buscan en Google antes de ir al médico, ya buscan la información, ¿no? Y al final, pues, la clave del empoderamiento de las personas es la educación. Entonces, al final, queremos empoderar a los pacientes porque es más fácil ponerse zapatillas que alfombrar el mundo, ¿no? Y al final, si tú le das recursos a las personas, pues pueden hacer su vida tranquilamente sin depender de que alguien les diga lo que tiene que hacer. Bien, ¿y qué es lo que no queremos? Por eso mismo hay que empoderar a las personas. Pues no queremos pasar de una situación de eubolemia, como llamáis vosotros, a esto, ¿no? No queremos pasar a esto. Y entonces, porque cuando pasamos a esto, viene esta posición que nunca he entendido mucho, la de Trendelenburg, entonces lo que no queremos es eso, ¿no? Entonces vamos a intentar educar a los pacientes de verdad, pero porque muchos tienen o tenemos desórdenes emocionales y hay que detectarlos en enfermedad renal, ¿no? Al final, esto es una enfermedad crónica, hay que aceptarla y no es fácil, y aquí yo creo que hay que trabajar en la aceptación para que con la evaluación continua y con una buena calidad de verdad se pueda detectar estos desórdenes psicológicos funcionales. También la familia y los cuidadores son extremadamente importantes porque ellos adaptan su vida, adaptan el menú, adaptan todo el entorno, y creo que el programa de educación no solo debe ir a los pacientes, sino también a los familiares y a los cuidadores, ¿no? Y al final, que en el manejo de situaciones les ayudemos un poco pues, a darles ideas de cómo pueden solucionar esto. También promover la actividad física creo que es muy importante, de encontrar el equilibrio entre el yin y el yang. Y es un poco que no vayamos solo de casa a diálisis y de diálisis a casa, que evitemos la sobreprotección. Esta contraseña es de 5 comidas al día, 0 tabaco, 0 alcohol y 5.000 pasos, ¿no? Al final, la actividad física, oye, que pueda que solo pues andar, pero hay que moverse, y de verdad que creo que también el tiempo de tratamiento de diálisis creo que es el más infrautilizado del mundo. O sea, se puede hacer 1000 cosas durante ese tratamiento y los pacientes están durmiendo. Y la verdad que no acabo de entender mucho que no se hagan más cosas, ¿no? En fin. Luego el pensamiento positivo creo que también me ha ayudado mucho, porque al final lo que pensamos determina en lo que nos convertiremos. Y que, bueno, esto de diagnosticado con síndrome de Higgins es que una persona va al médico y le dice, bueno, doctor, que las pruebas que me hice el año pasado, los análisis, ¿qué es lo que tengo? Y dice, pues tiene usted el síndrome de Higgins. Y dice, ostras, ¿y eso es muy grave? Y dice, pues no lo sabemos, señor Higgins, estamos averiguándolo, ¿no? Entonces, al final, cuando la manera de decir las cosas también es muy importante cuando vamos al médico, y de verdad que esto también lo decía Freud,
que dice, usted se encuentra bien porque no le hemos puesto nombre a lo que tiene. O sea, y eso es absolutamente cierto. O sea, cuando tú le creas una preocupación a alguien que no tenía, es verdad que es difícil. Y todos estamos predepresivos. Todos nos podemos desestabilizar en cualquier momento. O sea que es muy importante lo que pensamos, cómo lo decimos y cómo lo transmitimos, ¿no? Bien. Encima de todo esto, tenemos que ser felices. En esta sociedad, todo el mundo tiene que ser feliz, ¿no? Yo tenía esta camiseta de 5 kilos, me la compré además, fue un magnífico fin de semana, porque creo que al final, tomárselo todo con humor ayuda bastante, ¿no? Y la gente siempre habla de la búsqueda de la felicidad, yo casi prefiero la felicidad de la búsqueda, ¿no? Que en la búsqueda de todo este tiempo que yo he estado en diálisis, pues he aprendido muchísimo, he conocido a gente que no hubiera conocido en mi vida y bueno, luego un ejecutivo de estos de Silicon Valley que estaba de estrés hasta arriba y que llevaba trabajando 30 años, se lo dejó y se fue a buscar por el mundo un poco la fórmula de la felicidad, ¿no? Y llegó a esta conclusión. La felicidad, que es la F, es la percepción de la realidad, ojo, la percepción, no la realidad, sino la percepción que tiene uno, menos las expectativas que tú te habías creado de decir, bueno, pues yo me merecía esto, o yo me había visto así, o yo creía que esto iba a ser así. Entonces, es verdad que es muy difícil ser feliz con enfermedad renal crónica, pero se puede, de verdad que se puede, y yo creo que debemos ayudar a los pacientes a que sean felices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante para una persona renal? Pues, por supuesto, el tratamiento es fundamental, ya sea el trasplante, ya sea hemodiálisis, o sea, el que sea. Por supuesto, la nutrición es fundamental en nosotros. Yo siempre digo que somos lo que comemos, pero también somos lo que no comemos. Lo que decimos, esto me va a perjudicar, me lo voy a dejar. Y os pongo el plato de Harvard porque no me gusta nada ya la pirámide nutricional esa que había antes, que las patatas fritas podían ser saludables en esa pirámide. Así que os pongo este plato que creo que ayuda más a una nutrición saludable. Luego, un estilo de vida activo también es muy importante para nosotros, ya sea caminar, ya sea pasear, lo que sea, pero hay que moverse y hay que empujar a los pacientes a que sean activos. El pensamiento positivo, por supuesto, también. No es lo mismo decir qué mal me encuentro que bien me encuentro. Es que, quiero decir que cuando vas a la consulta, yo me acuerdo que el doctor Bayardo siempre me preguntaba, bueno, ¿estás bien, no? O sea, no es lo mismo decir ¿qué tal estás? Que, bueno, estás bien, ¿no? Ya te da el paso a decir que estás bien. O sea, ya independientemente de los análisis. Y es que es así, o sea, la comunicación y el lenguaje pues, es transformador de realidad. Luego, por supuesto, las relaciones sociales, amistad, amor, como lo queráis llamar. También la sexualidad es importante para nosotros, sentirse bien, sentirse atractivo, sentirse parte de la sociedad. Por supuesto, tener sueños, aquí podéis poner lo que queráis, la PlayStation o lo que queráis que es un sueño para vosotros. Y por supuesto, y creo que muy importante, es la aceptación de la realidad, ¿no? O de uno mismo. Y de estar contento con las cartas que te han tocado jugar. O sea, al final tú juegas con una baraja y te han tocado unas cartas en la vida y tienes que jugar la mejor partida posible con esas cartas, ¿no? Vale. Porque al final lo que te hace madurar en la vida no es el sufrimiento en sí. Lo que te hace madurar en la vida es el sufrimiento aceptado. O sea, cuando tú eres capaz de aceptar completamente lo que te pase, desde perder las llaves a lo peor que te puede pasar en la vida, que es perder el móvil, ¿no? O no, perder un hijo, hablando en serio. Ahora, al final, todo depende de cómo te lo tomas, ¿no? De cómo, o sea, porque el sufrimiento sí que es opcional. El dolor es inevitable. Todo el mundo siente un dolor cuando le pasa algo grave. Pero sí que el sufrimiento depende de cada uno, ¿no? Y al final siempre el que tiene un porqué, el que está motivado, siempre encontrará un cómo. Y bueno, y al final hay que disfrutar de la vida a pesar de la salud, ¿no? Todos tenemos algo. O sea, todos tenemos alguna discapacidad, desde llevar gafas hasta el colesterol, o sea, todo el mundo tiene algo. O sea, es que al final, y yo ya lo digo muchas veces, todos estamos predepresivos y hay que tener en cuenta que podemos desestabilizarnos en cualquier momento. Y yo siempre lo digo que los pacientes renales son pacientes especiales porque, claro, han pasado por muchas cosas, son supervivientes. Y este árbol es especial, ¿por qué? Porque el clima, el viento, las inclemencias, ha intentado tirarlo, ¿no? Ha intentado
y lo ha hecho diferente, ¿no? Lo ha hecho que sea así. Pues los pacientes renales de verdad que todos son muy especialitos y vamos a dejarlo ahí, pero que de verdad que vale la pena hablar con ellos y sacarles un poco la información de qué es lo que piensan y cómo están y por eso necesitamos que mejoráis las habilidades sociales. Vale. ¿Y qué es lo que marca la diferencia, ¿no? Para nosotros? Pues, por supuesto, el toque humano, ¿no? Siempre, si se hace todo desde la humanización sanitaria, que está tan en moda ahora, pues al final va a revertir en una diferencia totalmente diferente, porque los protocolos son muy fríos, los protocolos son muy estándares y necesitamos un poco el toque humano, ¿no? Y la adherencia, por supuesto, preguntar a los pacientes cómo están siendo atendidos os va a dar una información muy grande de cómo puede ser para mejorar todas las estrategias y al final trabajar en la aceptación de la enfermedad renal crónica también es muy importante porque es una enfermedad que no tiene cura y el ejemplo entre iguales que hacemos a veces programas de paciente experto, paciente mentor, pueden cambiar también comportamientos y pueden ayudar mucho a mejorar la vida de día a día de estos pacientes, ¿no? Nosotros tenemos este programa de paciente mentor que lleva 1 año en La Paz y bueno, es pacientes de larga trayectoria que ayudan a otros que están entrenados en técnicas de comunicación y de formación y que en la consulta ERCA pues le cuentan un poco las vivencias y que con este afrontamiento y tal pues realmente pueden lograr mejorar la calidad de vida de estas personas. También hay otros recursos que son las redes de Escuela de Salud de la Ciudadanía o el blog del Hospital General, la Academia Europea de Pacientes, escuelas de pacientes en general. Incluso nosotros tenemos un centro de información que intentamos educar y intentamos dar información, incluso con datos de registros de la ONT o de enfermos renales. Y los pacientes queremos ir un paso más allá, ¿no? Queremos sentarnos en la mesa como un igual y que nos pregunten y que realmente podamos diseñar las políticas de salud, redefinir procesos, estar en los comités de estrategia de salud, elaboración de guías clínicas y, bueno, que al final se pueda evaluar los resultados con la opinión de los usuarios, ¿no? De los que son objeto de toda la estrategia, ¿no? Y ya estamos, de hecho, en participación activa con aquí en Las Cadigo ya tiene una red de pacientes y, bueno, yo tuve el honor de ir a la última controversia aquí a Lisboa y la verdad que nos hacen caso y nos tratan como un igual, que es súper importante. Y luego la Sociedad Española de Directivos de Salud también tiene un análisis y mejora de procesos hospitalarios y de salud, que también nos preguntan cómo son los procesos hospitalarios y en qué podemos mejorar. Y, bueno, qué cosas os podéis llevar a casa, ¿no? Que la automatización no es buena, que la estandarización no es buena, es mejor el toque humano y que nos hemos vuelto muy técnicos, ¿no? Y que al final todo lo hacemos con un protocolo, que tenemos que dar fuentes de información confiables y seguras para que la gente tenga recursos, que trabajemos en la aceptación de la enfermedad renal crónica porque es muy importante aceptar que tienes esta enfermedad y que no tiene cura, que no transmitáis el estrés de las unidades de diálisis o de los servicios de nefrología, porque muchas veces oímos muchas quejas de los horarios, el tiempo, no sé qué, y lo transmitís a los pacientes sin daros cuenta, ¿no? Y que al final hay que empoderar con amor, ¿no? Que todas las estrategias, todos los programas siempre hay que hacerlos con amor, porque si no lo hacéis con amor es que vais a fracasar, porque este es el tema, ¿no? Que el toque humano es diferenciador. ¿Y qué más cosas de llevarse a casa? Pues que el sector biomédico está democratizado, afortunadamente, ya tenemos acceso todos a la información, que la información en salud, por supuesto, nos empodera, que hay programas de paciente experto, de paciente mentor, que os pueden ayudar a que el cumplimiento terapéutico esté dentro de rango y que los pacientes sean más cumplidores, que nos podéis consultar como un igual, que podemos reorganizar por rutas asistenciales o por ciclos de cuidado, en vez de patologías estancas, nefrología, cardiología, o sea, al final que todo está conectado, ¿no? Y que incluyamos la experiencia de los pacientes como una medida crucial en la calidad de los cuidados, ¿no? Y al final eso les tenéis que vender que lo mejor que tienen ellos son ellos, ¿no? O sea, ellos mismos son los que tienen que salir adelante. Y siempre me gusta acabar con un reconocimiento a los profesionales porque de verdad que creo que
intentáis siempre dar lo mejor de vosotros y vosotras mismas, que intentáis ser cercanos y que el modelo de cuidado creo que sí que lo hacéis centrado en la persona, o lo intentáis, ¿no? Y que muchas gracias por tratarnos, por escucharnos, por entendernos. Y que creo que esta frase de William Osler es muy importante, que al final es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad que qué clase de enfermedad tiene un paciente. Y nada, con esto acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante y muy enriquecedor. El siguiente ponente pues casi no necesita presentación. Tenemos la suerte de contar con el doctor Pedro Aljama, durante más de 30 años jefe de servicio del Hospital Reina Sofía de Córdoba, hasta hace unos meses. Servicio de nefrología, muchas veces referente en investigación nefrológica. El doctor Aljama nos va a hablar de hemodiálisis, pasado, presente, innovaciones y futuro. Bueno, antes de nada, mi agradecimiento a vosotras y, como no, a la Junta Directiva por haberme dado el privilegio de compartir con vosotros este congreso de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Y digo esto con especial énfasis porque, de verdad, os agradezco de todo corazón que me hayáis hecho partícipe de ese entusiasmo que veo aquí, de ese, como dicen los castizos, de ese buen rollo que tiene esta sociedad, y como la creatividad en vuestras intervenciones y presentaciones es bastante manifiesta. Así que muchas gracias por este detalle entrañable que habéis tenido conmigo. Bueno, vamos a ver, mirad, este es un nefrólogo inglés, ya está jubilado. Yo soy un gran entusiasta de él, es Stewart Cameron, con el que yo roté en mi residencia allí en Inglaterra, roté en el Great Ormond Street, en nefrología pediátrica. Y él decía que cuando a uno le requieren que hable sobre historia y no sobre lo que está haciendo en la clínica o en el laboratorio, pueden ocurrir dos cosas: o está jubilado, como dice aquí, o que formó parte de la historia. Y como tú has dicho, hace tantos años que estoy en esta arena que ya me considero parte de la historia y puedo hablar de ella. Mirad, este es un panorama de la historia reciente de la diálisis, y no tan reciente, desde que ciertamente se iniciaron los primeros trabajos. Y aquí hay algunos esquemas, unas fotografías, recordando los hitos importantes que a lo largo desde el año 1925 prácticamente hasta nuestros días se han avanzado. Y hemos avanzado muchísimo, como podéis ver aquí. Entonces, a mi juicio, la prehistoria de la diálisis es hasta el año 2000. Hubo un largo desarrollo cuando se incorporó el agua ultrapura, las membranas biocompatibles, el control de ultrafiltración, bicarbonato, etc. Y esta es ciertamente toda la prehistoria de la diálisis, y aquí comienza nuestra era. Y aquí en nuestra era hay una serie de eventos que yo quisiera resaltar en estos momentos con todos vosotros, para que vayamos viendo un poco cómo debemos de seguir progresando, todo lo que hemos progresado durante todo este tiempo, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y durante estos largos años, durante este siglo aproximadamente, se ha trabajado en la hipótesis de las técnicas, la ampliación, los métodos de aplicación, la disponibilidad en la clínica, la eficiencia, la eficacia, tolerancia, etcétera, pero siempre tratando de mejorar la supervivencia de las personas que se dializan y su calidad de vida. Me ha encantado, Dani, que hables de personas renales. Yo siempre he dicho personas que se dializan, desde siempre. Y lo que hemos conseguido ha sido notable. Mirad, esta es la calidad de vida de las personas que se dializan o las personas con insuficiencia renal crónica en la Andalucía. Andalucía tiene el CICATA, es un registro muy cuidadoso que lleva ya mucho tiempo y es de verdad, sus datos son muy fiables y la información que transmite es de primera categoría. Y mirad cómo ha ido progresando la esperanza de vida de los andaluces con insuficiencia renal crónica avanzada, y si la comparamos con lo que es la esperanza de vida de los andaluces con función renal normal, ciertamente podríamos denominarla o podríamos calificarla de brillante.
Y estos datos son reproducibles a lo que tenemos en nuestro país o lo que tenemos en nuestro continente, en Europa. La historia en Estados Unidos es completamente diferente, como todos sabéis. Pues bien, esto es así, que recientemente la esperanza de vida de cualquier persona con insuficiencia renal crónica terminal en nuestra región es alrededor de los 70 y tantos años. Esta es la esperanza de vida de las personas que se dializan. Como veis, ha ido incrementándose. Y para que tengáis idea un poco o reflejo de la realidad, esta es la esperanza de vida de las personas que se dializan versus la esperanza de vida de las personas con función renal normal. Y entonces llama la atención la escala, que la diferencia no llega ni siquiera a 10 años. Como podéis imaginar, la eficiencia o la eficacia de nuestro tratamiento de diálisis se puede calificar de excelente, a mi modo de ver, porque está muy próxima a lo que podemos aproximar a la esperanza de vida. A mí me parece que el análisis de estos datos es especialmente cuidadoso, porque siempre hablamos de supervivencia, o mejor dicho, de mortalidad cruda, de mortalidad anual, etc. Yo creo que esto refleja, mejor que ningún argumento, lo que hemos progresado, pero todavía tenemos este pequeño gap, todavía tenemos este pequeño escalón en el que tenemos que trabajar y tenemos que seguir progresando con nuestros estudios. Esta es la mortalidad de los pacientes andaluces con insuficiencia renal crónica, que como veis ha permanecido estable. Y este gráfico refleja la edad de las personas con insuficiencia renal crónica en Andalucía, la edad de los incidentes. Y se ve que la mayor parte de ellos tienen por encima de los 75 años. Fijaos cómo la esperanza de vida ha ido incrementándose a lo largo de los años hasta hacer este plató para colocarse alrededor de los 80 años, pero concomitantemente con ello se ha aumentado también la esperanza de vida de las personas que se dializan, que van a permanecer con estas edades prácticamente todo lo que les reste de vida en tratamiento sustitutivo, y esto es realmente estimulante para todos nosotros. Pero todavía hay ese pequeño margen en el que debemos de centrar nuestra actividad, y por eso decía yo que yo no me considero todavía jubilado totalmente, ni acabado, como decía Stewart, sino simplemente voy a permanecer con esta responsabilidad de seguir entendiendo y progresando para tratar de disminuir ese gap de esperanza de vida entre pacientes que se dializan y sujetos con función renal normal. Entonces, para empezar nuestra era, os recuerdo esta diapositiva del estudio EMO. Aquí es donde prácticamente comienza la era actual de la hemodiálisis. Y se ve que ciertamente la supervivencia de las personas que se dializaban en Estados Unidos no dependía ni de la naturaleza de la membrana ni de la permeabilidad de la membrana, según este estudio. Este es el estudio MPO, en el que no se ve diferencias en cuanto a la supervivencia de las personas tratadas con membranas de alta permeabilidad versus baja permeabilidad, pero cuando el análisis se hace con cuidado y se diferencian los sujetos desnutridos, es decir, aquellos con albúmina baja, nutridos o fuertemente inflamados, o diabéticos, se ve que entonces hay una diferencia estadísticamente significativa. Esto significa un progreso porque ya estamos diferenciando diferentes tipos de enfermos a los cuales hay que diferenciar diferentes tipos de tratamiento. Entonces, a mi modo de ver, dentro de la era ya de los años 2000, podemos decir que la primera generación de la diálisis actual, de la diálisis de nuestra era, son las membranas de alto flujo, las membranas de alta permeabilidad. Eso significa agua ultrapura, sistemáticamente, en un intento de combatir el proceso inflamatorio que, como todos sabéis, condiciona la enfermedad cardiovascular de las personas que se dializan. Y posteriormente aparecen los grandes estudios con la hemofiltración online, con la técnica que hoy consideramos el gold estándar del tratamiento, y el ejemplo de ello es el estudio de SOF, hecho aquí en Cataluña por Kiko Maduel. Y ¿por qué esa ventaja en cuanto a la supervivencia de la hemofiltración online? Pues puede ser porque mejora la anemia y el control del fósforo, mejora el aclaramiento de determinadas moléculas que consideramos inducen comorbilidad en los pacientes, la dosis de diálisis en cuanto a moléculas pequeñas también se incrementa,
es mejor tolerada, pero a nuestro juicio el factor determinante de la mejor supervivencia es que reduce la inflamación y por tanto la enfermedad vascular mediante la preservación de la función endotelial. Y como todos sabéis, nuestro grupo en Córdoba ha estado durante muchos años estudiando estos aspectos y así en uno de los aspectos más conocidos es el estudio de las células inflamatorias, estos monocitos, los CD14, CD16, como sabéis, son los efectores del proceso inflamatorio. Estas células descienden en el torrente circulante cuando las personas son tratadas con hemodiafiltración online versus diálisis de alto flujo, que vuelven a subir. En otras palabras, que el tipo de tratamiento que aplicamos a nuestros pacientes de alguna manera es capaz de modular el proceso inflamatorio y por ende la enfermedad cardiovascular. Luego, dato a tener presente para así poder seguir tratando de disminuir ese gap entre la esperanza de vida de las personas con función renal normal o con función renal alterada. Y en un intento de relacionar el proceso inflamatorio con la enfermedad cardiovascular, aquí tenéis las partículas endoteliales como reflejo del daño endotelial, el daño vascular, que se correlacionan estrechamente con los niveles de células proinflamatorias. Estos son los que los inmunólogos ingleses llaman las células suicidas, ¿no? Son los mononucleares que están de alguna manera siendo los efectores y perpetuando el proceso inflamatorio de estos pacientes. Y aquí se ve cómo el daño endotelial se modifica de forma dramática cuando los enfermos son tratados con diferentes técnicas, hemodiálisis de alto flujo, aquí hemodiafiltración online y otra vez los mismos tratados, las mismas personas tratadas con hemodiálisis de alto flujo vuelven a subir. Pero todavía hay margen de maniobra, porque aquí en rojo, en los puntos rojos, expresan los niveles de normalidad. Estas son la concentración de partículas endoteliales, las microvesículas endoteliales, en sujetos normales. Y nunca se llega a alcanzar prácticamente la normalidad. Luego todavía tenemos margen de maniobra para continuar progresando en el conocimiento del proceso inflamatorio y por ende de la enfermedad vascular y el buscar otras técnicas, otras nuevas estrategias de tratamiento para así mejorar la función endotelial de nuestros enfermos y consecuentemente disminuir los eventos cardiovasculares. Mirad que ni siquiera la hemofiltración online llega completamente a restituir esto por poco. Y bueno, en este Biblia, como le llamaba Bernard Caro, la Biblia de la hemodiafiltración online, aquí los tres seniors, Rafa, Alejandro y yo, decimos que el proceso inflamatorio es debidamente tratado con la hemodiafiltración online, por eso le decíamos que hoy por hoy constituye uno de los pilares del tratamiento diario. Esto se demuestra en estudios clínicos, como ves, es el estudio del grupo OR, es un estudio observacional bastante cuidadoso con el Propensity Score Measure, y el estudio OR lo demostró de forma fehaciente cuando pacientes tratados con hemodiálisis de alto flujo eran comparados con pacientes tratados con hemofiltración online. Y en estos últimos se ve ciertamente que la supervivencia al cabo de los 6 años es significativamente superior. Y recientemente ha aparecido este otro artículo que enfatiza la relevancia del transporte convectivo en todos estos fenómenos que estamos describiendo. Mirad, aquí ya no es hemofiltración online, sino simplemente es hemofiltración con predilución de alto volumen y de bajo volumen. Alto volumen significa con intercambio de más de 40 litros predilución versus menos de 40 litros predilución. Entonces se ve que ciertamente la supervivencia a los 12 meses es sensiblemente diferente y estadísticamente significativa cuando a los enfermos hemos sometido a un proceso convectivo significativo como es aquel de la predilución de más de 40 litros. Entonces, nosotros podríamos decir que quizás la segunda generación del tratamiento dialítico en esta era, a partir del año 2000, podría ser la hemofiltración online, como demuestra el trabajo de Kiko Madueña Jason, o demostró para la primera generación con la hemodiálisis de alto flujo Locatelli también en el Jason.
Bueno, tenemos difusión de alto flujo, tenemos convección, hemofiltración online con más de 20 litros de intercambio. ¿Queda algo más por hacer? ¿Hay algo más por hacer? Pues sí, creemos que se puede unir a la difusión y a la convección, a la filtración, se puede unir otro procedimiento físico de extracción de solutos de la sangre. ¿Cuál es la absorción? Mirad, este es un trabajo de mi amigo Vincenzo Panichi, es muy imaginativo, en el que compara la hemofiltración online post-dilución versus la HFR. La HFR es un modelo, como todos conocéis, es una variedad de la hemofiltración en la que se incluye la absorción. Y se ve cómo ciertamente el proceso inflamatorio que tanto nos interesa a nosotros y tanto hemos relacionado con la enfermedad cardiovascular se puede disminuir sensiblemente cuando los pacientes son tratados con HFR. Este es la HFR. La HFR, como veis, es un proceso que incluye la ultrafiltración, la filtración, la hemofiltración a este nivel. Es un dispositivo, un device de 2 cámaras. Aquí se hace ultrafiltración. El ultrafiltrado se pasa por una resina donde se hace la absorción y posteriormente se hace un procedimiento de diálisis. Eso, como podéis imaginar, para el investigador clínico es apasionante, porque podemos introducir toda una amplia serie de variedades. Podemos cambiar la permeabilidad de la membrana de este lugar del device, podemos cambiar la permeabilidad de la membrana de este otro, podemos cambiar la naturaleza de las resinas que están haciendo la absorción. Y también, ¿por qué no?, podemos aplicar hemofiltración online en la segunda cámara del procedimiento. Es decir, que ante nosotros se abre todo un espectro de posibilidades para tratar de desarrollar esta técnica introduciendo diferentes modalidades de tratamiento y así poder de alguna manera manipular o modular el proceso inflamatorio y por ende también la enfermedad cardiovascular de nuestros enfermos. Entonces se nos plantea ciertamente muy interesante para el investigador clínico este procedimiento con el que nosotros pensamos trabajar en los próximos años. Ya os diré cómo. Y margen de maniobra tenemos, y tenemos la obligación, porque mirad, no solamente la función endotelial se llega a recuperar por completo con la hemofiltración online, sino tampoco el proceso inflamatorio se corrige el 100% con la hemofiltración online. Os insisto que en rojo, esos puntos rojos reflejan el valor de los controles sanos para el daño endotelial y para el proceso inflamatorio. Entonces, la teoría es ver si nosotros podemos corregir y restablecer la función endotelial y el proceso inflamatorio lo más cerca de la normalidad con este nuevo procedimiento, que es prácticamente la combinación de ambos, y al que se le añade la absorción con esta resina. Entonces, nosotros nos embarcamos en un estudio comparativo otra vez, hemofiltración online versus HFR, empleando la técnica de Velco, ahora Medtronic, la técnica y los dispositivos, y estudiamos, como no, el proceso inflamatorio, la función endotelial y la capacidad que tenía el conjunto de la HFR para aclarar determinadas toxinas que para nosotros eran especialmente relevantes a la hora de inducir no solo proceso inflamatorio, sino también daño vascular, como era el picresol y el indolsulfato. Estas toxinas que van ligadas a proteínas son particularmente interesantes para ver la capacidad depurativa de esta técnica. Y mirad, en los mismos pacientes, pasados por las diferentes técnicas, en cuanto a los niveles de las células inflamatorias, se ve que cuando los pacientes son tratados con HFR, S significa supra, que es como Velco le denominaba a la técnica, las células inflamatorias descienden. Los mismos pacientes, cuando son tratados durante 4 semanas con hemofiltración online, el gol estándar por entonces creído, el proceso inflamatorio empeora discretamente y vuelve a restablecer más cerca de la normalidad cuando los mismos sujetos son tratados con HFRS y vuelve a restituirse. Entonces, si ciertamente el proceso inflamatorio es relevante, esta técnica es capaz incluso de modularlo de forma más eficaz que la hemofiltración online. Y cuando en lugar de ver las células efectoras del proceso inflamatorio medimos los niveles de interleuquina 6
otro marcador indiscutible del proceso inflamatorio, se ve exactamente lo mismo. Y cuando medimos el P-cresol sulfato, se ve exactamente igual. Es decir, que la HFR tiene mayor capacidad depurativa para estos solutos, estas moléculas unidas a proteínas, que todos sabemos se relacionan con el proceso inflamatorio y con la enfermedad cardiovascular. Luego, hasta aquí, como veis, parece que la absorción aporta una mejora en cuanto al aclaramiento de solutos relacionados con el proceso cardiovascular de los pacientes en diálisis, además de modular mejor que la simple o la filtración, la hemofiltración, en cuanto al proceso inflamatorio evaluado no solo por las interleuquinas circulantes, sino también por los niveles de células inflamatorias en esto. Entonces, podríamos decir, ¿por qué no atribuir la tercera generación, la HFR? ¿Pero qué le ocurre? Mirad, le ocurre en un estudio clínico del estudio MPO o del estilo del ESOL para corroborar esto que son hallazgos puramente teóricos y del laboratorio. Es muy importante el tratar de convencernos de que es necesario un estudio clínico de comparación entre la HFR versus online para ver si ciertamente esa mejoría del proceso inflamatorio y de los indicadores de daño vascular es suficientemente importante como de alguna manera determinar también la supervivencia de los enfermos tratados con ella. Pero hay una cosa ciertamente importante y es que estamos llegando a nuestro límite de depuración. Nuestro límite de depuración viene marcado por lo que se llama la pared de la albúmina. No podemos perder demasiada albúmina de nuestros enfermos a la hora de incrementar las tasas de superación. Entonces es la absorción con sorbente, si nosotros queremos salvar el problema de la pared de la albúmina, necesariamente necesitamos de la absorción para poder aclarar determinadas toxinas urémicas que tengan especial relevancia en la patogenia de la inflamación y el proceso cardiovascular. Y es que, como veis, si este es un trabajo muy recientemente publicado, que de alguna manera representa de forma panorámica la producción científica de la nefrología, y veis que es bastante inferior a otras ramas de las ciencias médicas. Es decir, parece ser que hemos ido por debajo en cuanto a la generación de conocimientos, sobre todo conocimiento clínico, a través de RCTs, de estudios clínicos randomizados. Y esto nos obliga un poco a pensar, quizás es que no generemos suficiente conocimiento para aplicarlo a la clínica y así poder mejorar nuestros resultados clínicos. Tan es así que hay dos iniciativas en los Estados Unidos, que es el Kidney Accelerator, que llaman a la innovación en nefrología. Mirad, se necesita innovación si queremos ciertamente mejorar nuestros datos clínicos. Ya no podemos conformarnos simplemente con la hemofiltración, no podemos conformarnos simplemente con la difusión a la hora de limpiar las toxinas urémicas de la sangre. Habría que introducir algo más, algo nuevo, cambiar lo que hay. Y es nuestro sentir que probablemente la absorción venga a ser complementaria en cuanto a modelo de depuración de solutos para seguir avanzando y poder estrechar ese margen que tenemos todavía en cuanto a la esperanza de vida de las personas que se dializan versus las personas que tienen la función renal normal. Entonces, esta diapositiva, que son, como veis, muy recientes, de final del año pasado, es un documento también que quiere expresar que necesitamos en nefrología innovar, necesitamos ser más creativos para poder así mejorar nuestros resultados clínicos. Y como se expresa en esa diapositiva, es el recurrir. Debemos de recurrir al laboratorio para producir información translacional. Lo que le planteaba yo a Alberto ayer aquí. Bueno, estamos llenos ya de relational, vamos al estudio clínico que sea ciertamente definitorio de las ventajas que produce una estrategia de tratamiento. Entonces, esto es lo que intento representar aquí. Debemos de seguir trabajando en absorción, modificando la cantidad, modificando los tipos de resina que utilizamos para producir una depuración sanguínea más determinante, más dirigida, más específica,
que la que hacemos ahora en un intento de mejorar la enfermedad cardiovascular que determina la supervivencia de nuestros pacientes. Y nosotros estamos estudiando en nuestro laboratorio diferentes resinas. Esta es la resina comercial que ahora mismo suministra la HFR de Medtronic. Y este es el setup experimental en el que en estos cartuchos ponemos las resinas, los hacemos circular con diferentes líquidos problemas, simulando el plasma o simulando el ultrafiltrado que la HFR produce en la cámara de arriba. Y mirad, algunos resultados preliminares de esto están recientemente publicados. Prácticamente el MCP1, que como todos conocéis es una proteína fuertemente relacionada con el proceso inflamatorio, es aclarada de forma muy, muy brillante, tanto por la resina MDT3 como la PGC 1200, que son, como digo, las resinas comerciales. Y la masa removida es prácticamente total cuando se emplean estos elementos. Pero no solo la resina es capaz de retener estas proteínas inflamatorias, sino si miramos, por ejemplo, una toxina ligada a proteínas como el indol sulfato, prácticamente todo el indol sulfato que nosotros ponemos en circulación, pasando a través de la resina, se quedan ahí. Tiene una capacidad de absorción tremenda. Pero lo más interesante, y esto es apasionante, es que cuando nosotros ponemos el indol sulfato unido a albúmina, albúmina humana, es decir, no ponemos indol sulfato libre, sino ya unido a la proteína, las resinas son capaces de limpiar a la albúmina del indol sulfato. Entonces, como veis, y ciertamente esto se ve, que también lo hemos visto en los enfermos, nosotros podemos filtrar la albúmina en el dispositivo de arriba del HFR, despojarle el indol sulfato y volverla a infundir al paciente una vez limpio. Entonces, como veis, las posibilidades del tratamiento, al menos desde el punto de vista teórico de lo que podemos demostrar en el laboratorio, son muy, muy interesantes y ciertamente nos abre un camino apasionante para seguir investigando en este campo. El otro aspecto que nos queda es la lucha contra el proceso inflamatorio. Y ese es otro campo de batalla que vamos a tratar de estudiar en los próximos años. Sí. Mirad, estos son los datos de las células inflamatorias en nuestro estudio del HFR que publicamos en Artificial Organs hace poco tiempo. Y se ve que ciertamente el descenso de las células inflamatorias cuando los enfermos son tratados con HFR es muy significativo. Pero todavía queda aquí un pequeño margen de pacientes que no logran restablecer las células inflamatorias totalmente a la normalidad. Luego tenemos que seguir trabajando para modificar la capacidad de ultrafiltración del dispositivo de arriba del HFR, o bien tenemos que utilizar otros tipos de resinas diferentes para poner el contagio de células inflamatorias efectoras del proceso inflamatorio que se ve en la uremia dentro de la normalidad. Y esto probablemente, aparte de trabajar con la HFR, se podría ayudar también con ciertos fármacos, como por ejemplo los inhibidores de algunas interleuquinas. Probablemente nosotros a los enfermos tengamos que tratarlos con un esquema de depuración sanguínea extracorpórea lo más perfecta posible, lo más ambiciosa posible. Pero probablemente necesitemos también inhibir el proceso inflamatorio mediante la administración de ciertos fármacos. Por eso ponía yo en la foto de Rafa y Alejandro, ponía la mano con las pastillas del antiinflamatorio para así figurar el proceso. Más recientemente todavía se ve que la inhibición de interleuquina 1 produce ciertamente una disminución de la proteína C reactiva en los pacientes y mejora la función otra vez, la función vascular de forma significativa cuando de alguna manera el proceso inflamatorio es inhibido. Mirad, hasta ahora estoy hablando de células C14-16, interleuquina 6, interleuquina 1. La microinflamación de la uremia es muy traicionera porque no se ve ni siquiera desde el punto de vista clínico. Nuestros pacientes, muchos de ellos tienen proteína C reactiva dentro de la normalidad, pero tienen una microinflamación que está permanentemente lesionando los endotelios y causando la morbilidad cardiovascular que ellos manifiestan. Y mucho me temo que ese estudio clínico
al que yo antes aludía y que yo antes le pedía a la industria para poder catalogar a la HFR como técnica de tercera generación, yo creo que no se va a realizar. Mirad, este es el número de estudios clínicos realizados en diálisis y en toda la nefrología. Y en diálisis desde el año 1900 y algo prácticamente no hemos incrementado, porque son extraordinariamente caros. Mirad, cuando yo he ido a los headquarters de Medtronic para plantear el estudio clínico con 900 enfermos HFR versus online, los cálculos iniciales estaban en $1 millón, lo que costaba hacer el estudio. Entonces, probablemente nunca se vaya a hacer un estudio clínico del tipo del ESOL o del tipo del MPO, porque no va a haber una gran industria de la diálisis detrás que pueda soportar estos costes. Pero eso no quita para que sigamos en el laboratorio trabajando, y trabajando con entusiasmo en un intento de seguir progresando en la innovación en diálisis. Porque, mirad, muchas veces el significado estadístico no está totalmente de acuerdo con la relevancia clínica. A veces, para generalizar nuestros resultados de laboratorio, no será necesario un estudio clínico determinante, pero sí generar el conocimiento suficiente como para tratar mejor a nuestros enfermos. Y tan es así que, mirad, está online este trabajo, dice Cultivating Research Ready Dialysis Community. Entonces, allí mismo en Estados Unidos, donde ha nacido el Kidney Accelerator, os he enseñado hace 2 minutos, se ha organizado esta iniciativa en las que, Dani, están presentes los enfermos hablando mucho. Me ha encantado esto porque estuve en la reunión de ellos en Boston, antes del verano, y estaban allí las asociaciones de pacientes interviniendo. Creo que todos tenemos la responsabilidad común, y aquí se expresa como el conocimiento, el compromiso, el analizar los procesos y sobre todo la comunicación, a la que tú has aludido, la comunicación fluida para que entre todos sigamos progresando en tratar de disminuir ese pequeño gap entre la esperanza de vida de la persona que se dializa y la persona que tiene función renal normal. Y eso va a ser una aventura apasionante, evidentemente apasionante, pero ciertamente compleja. Y fruto de ello, mirad, yo que he pasado a catedrático emérito, me acaban de conceder la Junta de Gobierno de mi universidad una cátedra de extensión universitaria, una cátedra de empresa en el que el presidente de Alcer Córdoba estará presente y será miembro de la comisión como yo, y en el que tú estarás invitado, Dan. Y le hemos llamado Cátedra de Emprendimiento e Innovación en Nefrología. Entender emprendimiento como emprendimiento intelectual, no que vayamos a hacer negocios con esto, muchísimo menos. Es cátedra de emprendimiento intelectual, es decir, estimular el talento y nuestra creatividad para innovar en nefrología. Y bueno, pues está todo invitado. ¿Veis? Es un logotipo complejo porque está las empresas farmacéuticas que nos van a aportar los fondos y la Universidad de Córdoba. Y al final le hemos puesto un nombre más sencillo, menos lo que es la serie. Muchas gracias. Por favor, subir. Empezaremos las preguntas. Nos has hablado de una absorción, puede ser como la tercera generación de la hemodiálisis, pero puede ser que realmente el futuro más, si puedes hablarnos de algo, si sabes algo, porque si hablas más de técnica continua, que es el riñón artificial, si realmente esto puede ser el futuro a los 20 años, por ejemplo, más que seguir un poco, que sí mejorar las técnicas de hemodiálisis discontinua, pero si esto realmente puede ser el cambio conceptual, rompedor por el paciente que necesita diálisis. Bueno, es que, ¿sabes? La sesión era de diálisis y yo no he querido hablar de esa historia porque esa es otra historia. Quizás si el año que viene os parece bien podemos hablar de eso. Porque nosotros tenemos un modelo de scaffold. Yo lo he presentado en la CEN, la vez pasada, la vez anterior que estuvimos en Oviedo, creo. Entonces, eso es apasionante. Mirad, el construir un riñón en el laboratorio es un sueño. Es un sueño y de todas las posibilidades que hay, la más realista, a mi modo de ver, es el scaffold. Y si tú, nosotros tenemos un modelo de scaffold en Córdoba
Y tenemos ahora tenemos un proyecto concedido recientemente por la Junta de Andalucía y vamos a trabajar los próximos 3 años intensamente en ello. Entonces, básicamente, el scaffold, ¿sabe lo que es? Se pasan una serie de líquidos por el riñón, se perfunden, se le quitan todas las células y se queda la estructura. Es como el forjado de una casa. Y ahí se le siembran células madres, células primitivas, para tratar de regenerar algunas estructuras. Eso ahora están haciendo. Eso es un sueño de una noche de verano, por decirlo de alguna manera. Pero es un tema apasionante, porque nosotros hemos construido scaffolds de rata y los hemos sembrado con células mesenquimales humanas de las unidades de terapia celular de nuestro hospital. Y los hemos dejado cultivando y recirculando las células mesenquimales humanas durante 10 días. ¿Sabe? Esto se hace con un bioreactor, teniendo mucho cuidado que no se infecte, etc. Y lo apasionante es que nosotros no vamos a construir un riñón, la verdad que más quisiéramos nosotros. Pero esas células mesenquimales se depositan en los glomérulos y comienzan a expresar proteínas propias del glomérulo, como por ejemplo la sinaptopodina. Lo acabamos de publicar, acaba de salir nuestro artículo ahora. Quiere decirse con ello que el scaffold renal emite una serie de señales que ordenan a las células hacia qué tipo de células diferenciarse. Y de una célula mesenquimal en un scaffold de rata, hacer que esas células con el tiempo tipen sinaptopodina, como tú comprenderás, a ti te llenan de entusiasmo. Pues bien, es una línea de trabajo, pero que está años luz. Esto es más reciente. Y sobre todo porque tengo que darle solución a este que tengo aquí. ¿Entiendes? Entonces, eso sí, está ahí, el futuro va por ahí y algún día se hará algún scaffold, pero yo no sé cuándo. Gracias de entrada por las dos ponencias muy distintas, pero complementarias y magníficas. De verdad, gracias. Una pregunta para Pedro. Has comentado los beneficios del online en cuanto a endotelio, inflamación, mortalidad cardiovascular, pero sabes perfectamente que el uso de esta técnica es muy dispar entre centros. Hay centros que no utilizan online, centros que utilizan un porcentaje de pacientes variable, centros que tienen un 100% de pacientes online. Con los datos que hay ahora, ¿tu opinión respecto a qué porcentaje de pacientes deberían beneficiarse de esta técnica? ¿Debemos aplicarla a todos? ¿Debemos aplicarlo a aquellos subgrupos en los que se ha demostrado sus beneficios? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi respuesta te voy a hacer al contrario. A qué paciente no, yo le pondría a todos online. ¿Y a quién no? Pues al que tenga algún problema, que el problema es la fístula, que no me tenga flujo suficiente para generar los 20 y tantos litros que necesito al día. Porque es absurdo, ¿no? Yo con 14, 15 litros es totalmente insuficiente. No sé qué ocurrirá con la predilución, para que, aun con flujos pequeños, bajos de fístula, con predilución, si le pongo más de 40 litros puedo obtener algún beneficio. Habría que verlo. Pero yo haría la pregunta de otra manera, en el sentido que todo el mundo está en online y el que no pueda, pues ya buscaré la más adecuada. He tenido muchos problemas, ¿sabes?, por expresar esto en algunos foros, pero bueno. Bueno, enhorabuena a los dos y muchas gracias por las reflexiones, Pedro, tuyas, un poco de esta visión tan integral. Te estaba oyendo y un poco recordaba cuando nos explicaban en biología la ontogenia y la recapitulación de la filogenia. Y oyendo hablar de diálisis veía cómo efectivamente ahí entra la biofísica, la bioquímica, la inmunología, es decir, que de alguna manera al final, hacia donde mide un nefrólogo en el riñón, todos son motivaciones de estudio y de desafío, ¿no? Yo quiero hacer unas reflexiones, ya estamos acabando con eso, porque realmente yo creo que en el fondo somos unos privilegiados los nefrólogos. Quizá ya José Luis no vendemos tanto como los cardiólogos, pero a nivel de visión integral de lo que es el enfermo, de los retos de orden médico, orgánico y funcional, como señalaba antes Daniel, pues yo creo que somos, en fin, somos los mejores. Y no es que lo diga yo, sino que lo dice Tonelli, Marco Tonelli, en el Jason, en diciembre en el Jason. Sí. No, quería decirte que la gran diferencia con los cardiólogos, aparte de los calificativos que todos ya hemos comentado aquí, es que mira, yo le llamo la gran familia nefrológica de Córdoba, claro, estoy en mi tierra, porque somos la gran familia.
La gran diferencia con el cardiólogo es que Dani va al cardiólogo de vez en cuando, lo ve, le hace el eco y tal, y ya lo ve. Pero es que Dani va a estar con nosotros siempre, mientras esté vivo. Y llega un momento en el que participamos en todo lo que él ha expresado aquí. Cuando él se case, cuando tenga hijos, cuando vaya de viaje, cuando se vaya a la India, es que lo sabemos todo. Quiero decirte que la actitud, con C, actitud, frente al enfermo, es totalmente diferente a otra especialidad, porque está con nosotros toda la vida. Es decir, cuando alguien llega al estadio final en Suiza y empieza a dializarlo, ya es un miembro nuevo de la familia, como si naciera, ¿no? Ha nacido y entonces, claro, es la enfermedad. Eso origina una serie de matices impresionantes. Por ejemplo, nosotros nos toleran, nos perdonan, la gente nos perdona muchas cosas, ¿no? De nuestras desviaciones, por ese entendimiento tácito que tenemos con los pacientes. Y eso no se da en otra especialidad. Entonces, ciertamente somatiza nuestra vida y nuestra forma de enfocarla. No, pues en esa línea un poco de reflexión, decía Feliz, Marcelo también comentaba como, ¿no? la complejidad de la nefrología, donde compara los distintos retos de las distintas especialidades médicas y como nefrología. Lo digo poniendo en valor porque nos está viendo gente joven que a veces, pues uno puede decir, he elegido la especialidad, he elegido la mejor de las especialidades, ¿no? Y por lo que supone a nivel de reto conceptual, de complejidad de los tratamientos, de desafíos, como ha quedado aquí de manifiesto. Y bueno, un poco oyendo a Daniel, pues sí, la verdad es que yo me gusta hacer aproximaciones un poco en positivo. Yo creo que afortunadamente los nefrólogos podemos ofrecer muchos asideros al enfermo renal, desde los estadios iniciales de enfermedad renal hasta el enfermo diálisis. Siempre ver, como decía él, la actitud de señora ahora, la botella en medio llena. O sea, aquí el reto es que nadie va de sobra. De alguna forma, y por lo tanto, yo como decía él, que ama la diálisis, pues es verdad, al final, bueno, pues ser agradecidos, ¿no? Nosotros de poder ofrecer a los pacientes en sí mismos de tener como tenemos recursos. A finales del 17 leía en el Lancet en un obituario que había fallecido el paciente que llevaba más años en tratamiento de sustituto renal, un dermatólogo inglés que entró en 1962 y se murió a finales del 17. 55 años en terapia de sustituto renal, un paciente que había superado la época en que, como suelo decir yo, no sabíamos hacer la O con un canuto. Con lo que hemos aprendido, lo mucho que nos queda, como tú nos has señalado, ¿no? Yo creo que el enfermo renal tiene que sentirse esperanzado porque estamos en la actitud de ofrecerle retos a esta gente joven que nos oye, que bueno, que van a ser la repera. O sea que gracias. Bueno, no, solo quería decir una cosa, a ver si vamos a mejorar tanto las técnicas de diálisis que no se va a querer trasplantar nadie. No, es broma. Lo digo porque es muy importante, porque realmente de las 27.000 personas que hay en España en diálisis, solo hay 4.200 en lista de espera. O sea, es que es muy importante que los tratamientos de diálisis sean lo mejor posible, lo más cercano al riñón. Y cuando salió lo del riñón biónico, que salió mucho en medios y tal, nos cogimos a Alberto Ortiz y lo trajimos a una jornada de alta. Oye, explícanos esto del riñón biónico. Bueno, ya nos dijo que era prácticamente ciencia ficción, que quedan muchos años, porque ya sabéis que generan 180 litros de orina el riñón al día y que tenían un problema para reabsorber todos esos litros que no se orinan y tal. Y bueno, nos explicó bastante, pero quiero decir que es muy importante lo de la HFR, la diálisis expandida, todo lo que viene a partir de ahora, ¿no? Pero Alberto es demasiado escéptico respecto a esto. No, yo creo que puedo discutir con él varias veces de esto. Yo no quiero un riñón perfecto, ¿sabes? Pero si mi scaffold de algún día, digo mi scaffold porque yo lo he copiado de los de Boston, nuestro scaffold, algún día llega a producir 20 mililitros minuto de aclaramiento, bueno es. Evidentemente, yo no voy a hacer un riñón completo que filtre 100 mililitros por minuto, produzca toda la batería de hormonas y de sustancias que produce el riñón para mantener la muerte. Pero con 5, 10 mililitros minuto que produzca el scaffold es más que suficiente. Pues todos sabemos muy bien que la función residual, alguien con 7 mililitros minuto de función residual renal, pues puede estar libre de un montón de complicaciones, 7 o 8 mililitros.
Luego, eso es lo inmediato, lo otro es útil. Y Alberto es muy difícil, dice que no, pero bueno, algún día algún listo lo hará. Solamente para cerrar, así de que los moderadores cierren, solamente agradecer. Creemos que los pacientes tienen que estar en estas reuniones. Hemos aprendido mucho de Dani y creo que nuestra actitud, si creíamos que sabíamos hasta muchas cosas, nos has hecho reflexionar. Gracias por ello y por estar aquí. Yo creo que esto debe generalizarse a otros niveles. Dejo ya que cierre la mesa. Me han parecido estupendas las dos ponencias. La de Dani me ha sorprendido especialmente porque aunque hablamos mucho con las personas con enfermedad renal en el hospital, pues siempre es menos del tiempo que necesitaríamos, seguro. Pero hay una cosa que me ha parecido apasionante, que te hayas recorrido el mundo dializándote en diferentes sitios, que es una cosa que parece muy arriesgada. No sé qué criterios has utilizado para seleccionar los sitios donde te dializabas. Me gustaría saberlo porque, bueno, pues otras personas con enfermedad renal pues nos preguntarán y les podremos decir. Sí, no, tienes razón. Yo me hice una safety checklist de decir, no, en serio, para preguntarles por email o por donde fuera, pues el precio, lo primero, que me indicaba ya un poco por dónde iban las cosas, si reutilizaban filtros, si tenían planta de aguas, porque hay gente que no tiene planta de aguas y dializa con agua del grifo, si me podía llevar yo mis filtros, si me podía pinchar, o sea, quiero decir, ciertas cosas que ya te daban una idea de cómo era la unidad de diálisis, porque sabéis que fuera de Europa es totalmente privado. Yo he pagado desde $18 por una diálisis en India, que yo dije, $18, pero cuando preguntaba digo, oye, análisis, no, diálisis, ¿eh? Y me decían, bueno, porque en inglés digo, si es que me están confundiendo, y me decían, no, $18, y digo, pues será un filtro de bambú con alguien dándole así, pero no, claro, al final es verdad que los costes, el personal es muy, recursos humanos es mucho del coste y luego pues tienen las máquinas, pues ya sabéis, las que no quieren aquí y tal, y bueno, fue good enough, vamos a decir así, es suficiente. Y le he pagado hasta $700 canadienses por una diálisis en Canadá, y en Canadá no era 40 veces mejor que en India, pero bueno, que al final hice un poco eso, una batería de preguntas para saber cuál era un poco la idea de la unidad de diálisis y en dónde se movía para saber si era más seguro o menos. Si te sirve de algo, Marta, a mí me encanta cuando viajo a ciertos sitios, visitar los hospitales y especialmente las unidades de nefrología, las unidades de diálisis. Y están unidades de diálisis en todos sitios. Bueno, en India, en Pakistán, y en el continente americano, en todos los sitios. Y si uno busca, encuentra buenas unidades de diálisis, a nivel de europeo. Hay que buscarlas. En algunas playas de Tailandia, allí perdida, te encuentras un centro de diálisis de Fresenius, que es como el de Córdoba. No. Cuanto más turístico, más probabilidades hay. Exactamente. Tienes que buscarlo, pero es increíble que te vean los niños en la calle abandonados en un centro de diálisis con modo ultra puro. Yo haría la diálisis perfecta cogiendo de varias unidades de diálisis del mundo lo mejor de cada una, de verdad. Eso sería apasionante, de verdad, que lo pudiéramos hacer, porque hay unidades que tienen el sillón ya es un peso directamente, ya no tienes que pesarlo. Eso lo podríamos, de verdad, debatir, que haríamos la diálisis. En otros sitios dejan pasar a los familiares durante el tratamiento. Yo he visto niños de 3 años jugando con pelotitas al lado de mi máquina. Y yo decía, pues yo no entiendo esto de la bacteriemia, nos hemos ido tan exagerados que es verdad que están mejor atendidos los pacientes y lo pasan mejor y no están deseando irse corriendo, ¿sabes? Entonces habría que replantearse algunas cosas. Pues nada más que decir, muchísimas gracias y queda cerrada esta mesa. Bueno.